Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a ver el segundo video de nuestra lista de reproducción alrededor del capítulo 4 de Guerón, en el que él nos quiere describir cómo funcionan los algoritmos de Machine Learning, específicamente los algoritmos de regresión y los de clasificación. Entonces estamos viendo, en el último video vimos cómo hacer una regresión lineal con datos creados artificialmente, y ahora vamos a hacer una regresión lineal utilizando Sklearn, esta librería tan potente para la ciencia de datos. Entonces se vuelve una práctica muy bonita, y voy a tratar de ser como muy disciplinado, de estar siempre, de completar esta lista de reproducción lo más pronto posible, cada día al menos grabar 1 o 2 videos para terminar la lista de reproducción del capítulo 4. Entonces, bueno, realizar una regresión lineal con Sklearn. Entonces, bueno, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues Guerón nos dice que usted lo que hace es, de la librería Sklearn, tomas el módulo Linear Model o de modelos lineales, específicamente la clase Linear Regression, y la instancias. Entonces acá simplemente vamos a tomar la clase Linear Regression. En la siguiente, ¿qué hacemos? Hombre, pues instanciamos la clase. Esa instanciar la clase es como volverla a un objeto particular, en este caso un objeto llamado linreg de regresión lineal, y a ese objeto vas a constituirlo como una función que predice, entregándole los datos x y y que generaste de manera aleatoria, aplicándole el método fit. Entonces aquí simplemente constituyes la función predictora entrenando el modelo. ¿Y cómo se entrena el modelo? Pues él ya con el método fit va a hacer que, dados los datos y las etiquetas, aprende a predecir encontrando los parámetros para el modelo lineal que minimicen la función de costo. Y ya lo que le pides al final es, dígame, de ese modelo ya entrenado, dígame el término de intersección, el término B, y la pendiente de la línea recta de regresión lineal, y él ya nos muestra la predicción. Entonces así nos muestra Guerón cómo se puede utilizar Sklearn para hacer regresión lineal, y lo que vamos a hacer es la práctica para efectivamente hacerlo. Entonces, bueno, pues aquí él también nos dice, bueno, y después de que lo hagas, puedes generar un array, un arreglo 2-dimensional, en el que tomas una lista de Python de 2 listas, en la que tienes al 0 y al 1. Entonces como que un valor x y su etiqueta 2, para con este arreglo 2-dimensional aplicarlo a que él me prediga para ese punto cuál va a ser la predicción que nuestra regresión lineal da para él, y correrlo para que él nos diga entonces cuál es la predicción. Entonces las predicciones, cuando tengamos el modelo, se obtienen es aplicándole el método predict a la función predictora, que en este caso le llamamos linreg, que es de su modelo ya entrenado. Entonces nos pide que hagamos aquí control Z, que hagamos eso. Siempre para pasar la diapositiva, cuando estés en Rise, señala la línea de tal manera que quede en azul esta barra, no en verde. En verde es cuando estás dentro de la línea, entonces mejor por fuera, en azul. Y así, si le das Shift Enter o flecha hacia arriba Enter, para que se devuelva y corramos el modelo. Y cuando ya él tenga el modelo, pues ahí sí decirle hágame la predicción, y efectivamente él nos dice que la predicción para este vector va a ser 4.85, 4.85. Entonces nos da esta predicción nuestro modelo lineal para ese valor que tenemos. Entonces ahora hagamos eso, pongámosle manos a la obra del Machine Learning, es decir, hacer esas predicciones en este caso. Entonces en realidad aquí deberíamos haberle dado en la predicción un valor de 1, y aquí me dio este valor.
Bueno, vamos a hacer la práctica. Entonces, bueno, entonces recuerden que nosotros tenemos un cuaderno de práctica. Entonces nos vamos dentro de Tapias Cañas. Son los profesores que trabajamos en didáctica en ciencia de datos desde hace 3 años. Y nos vamos a Guerón, a nuestro referente principal, al capítulo 4, donde tenemos el cuaderno de práctica. Entonces, para ese cuaderno de práctica, recordemos qué era lo que habíamos hecho. Entonces, habíamos dicho que ese cuaderno de práctica siempre para nosotros va a tener con el atajo de teclado la letra A, señalando la línea, te crea una nueva línea arriba de código, y con la tecla M la conviertes en una línea de texto, que es donde vamos a poner el vínculo OpenInCollab para nuestro cuaderno de práctica. Entonces salimos de la presentación del otro para tomar ese vínculo, porque siempre en esta propuesta vamos a tener para todos nuestros cuadernos ese vínculo OpenInCollab, que hace que los cuadernos la gente las pueda tomar, sacar una copia de ellos, editarlos y experimentar todo lo que se propone en esta didáctica de la ciencia de datos, en nuestra propuesta de didáctica de ciencia de datos para el aprendizaje de este saber. Le ponemos entonces nuestro vínculo OpenInCollab, y con ese vínculo, que es en el lenguaje HTML, ya usted le permite al cuaderno de práctica también el que sea susceptible de conectarse con Google Colab para que las personas puedan bajar su propia copia y experimentar con ella, de tal manera que ellos mismos escriban import numpy asnp, import matplotlib.pyplot asplt para traer la librería de cálculo numérico y la librería de visualización, una de ellas asociada a Python, establezcan una semilla aleatoria, creen unos datos que distribuyen normal, 100 datos, y unas etiquetas, y bueno, pues corrimos esos datos la vez pasada y vimos de que íbamos a graficar esos datos, y lo poníamos con la función plot, dándole esos datos, pidiendo que los grafique como puntos azules en estilo de punto. Cuando trabajas la función plot, el tercer parámetro de esta función, aquí está el primero, segundo, tercero. El tercer parámetro es una cadena de caracteres con la primera letra para denotar el color y la segunda letra para denotar el estilo del trazo. En el estilo de trazo con la O es un estilo de punto, trazar puntos, un diagrama de dispersión, donde cada punto es un dato. Y en el que aquí en el eje horizontal pues es el eje de las X y Y son las etiquetas. Aquí también le puedes poner, hombre, pues con plt.xlabel le escribes que el eje horizontal es el eje de los datos X, y el eje vertical plt.ylabel es el eje de las etiquetas o el eje de las Y. Y si queremos que quede en notación LaTeX, le pones una R al inicio para que permita ponerlo en lenguaje LaTeX, delimitando entre signo de dólar para que no lo haga con la tipografía LaTeX. Entonces aquí le ponemos R y aquí nos ponemos, y miremos cómo nos queda. Miren cómo ya nos queda. Aquí nos dice, bueno, pero teta no lo ha definido. Pero el teta que aquí lo estaba aquí necesita para el gráfico, dice que sí necesita teta, y es porque cuando nosotros creamos los datos el teta lo habíamos puesto ahí, y el teta era de la predicción. Necesitamos la predicción, entonces necesitamos primero concatenar a esos datos, concatenarles los unos, eso lo subimos, le concatenábamos los unos, el vector de datos. Luego de que le concatenamos los unos, lo que hacíamos era observar que si hubiéramos obtenido el nuevo vector x sub e, y bueno, aquí lo dejamos. Y luego, después de eso, necesitamos determinar con la fórmula cerrada
cuál era el teta más adecuado, el vector teta o el vector de parámetros, es decir, entrenar el modelo. Entonces lo entrenamos y con ese teta hallado, pues ahí sí ya pedíamos sus componentes, su primera y su segunda componente para graficar. Entonces aquí, para mostrar ese vector, nada más mostremos, por ejemplo, solamente las 3 primeras componentes. Entonces ahora sí, repasemos. Importamos las librerías, establecemos una semilla aleatoria y creamos unos datos aleatorios. Vemos cuál es la dimensión del arreglo de datos. Concatenamos un vector de unos para el vector x sub b de datos y miramos las 3 primeras componentes. Luego, con la fórmula cerrada, entrenamos el modelo. Entrenamos el modelo con la ecuación normal. Bien, y cuando la entrenas, usted le puede pedir, dame la primera componente, control C, y la segunda. Vamos a ponerle aquí la segunda también, porque la primera es el vector, es el término de sesgo, y la segunda es la pendiente de la recta. Entonces aquí le pido, vamos a pedirle la segunda, que es con el 1, y así miren que me da aquí teta de 1, así. Tenemos que, en realidad, devolvámonos en la forma de indexación y decimos, bueno, es que teta es un arreglo dos-dimensional. Cuando le decimos dame la primera componente, vamos a decirle la primera 0, nos da la pendiente, y cuando le decimos, pero a ella le tomamos el 0 y luego con teta entre corchetes vamos a la segunda componente, que te va a dar una lista, un arreglo de NumPy, y ahí vas a tomar esa primera componente. Miren que así nos da efectivamente el término de sesgo, que es 4, y la pendiente, que es 3 de nuestro arreglo. También podemos ver teta completico. Vamos a ponerlo aquí, teta. Vemos de que el término de sesgo era el primero y aquí la pendiente de la recta. Entonces así ya tendríamos a la pendiente y al intersecto. Entonces fue por indexación, utilizando indexación para los arreglos de NumPy, en la que tomamos de ese arreglo pues las componentes que ese arreglo dos-dimensional tenía. Y ahora ya sí grafica, y ahora sí nos grafica los datos en azul y el regresor con los ejes nombrados, el eje de las X y el eje de las Y. Y también, bueno, pues en eso uno pedirle, hombre, pero póngamele las convenciones con plt.label, y le dices que cuando grafique en rojo el regresor, entonces le dices el label de él va a ser que ese es el regresor o el modelo, el regresor lineal en este caso, y que cuando graficó a los puntos en azul, aquí lo vamos a poner, aquí este es el regresor, pero, y aquí están los puntos, aquí están los datos. Entonces gráfica de los datos con sus respectivas etiquetas, y miren que entonces así aquí es label, vamos a ver aquí, regresor, nos dice que matplotlib.pyplot no tiene atributo label. Y este es así porque este es legends de leyenda. Y ahora mire que nos pone, bueno, pues la línea roja es el regresor, y acá le ponemos también label al trazo de los datos. Entonces aquí le ponemos label, y esos son los datos con sus respectivas etiquetas, los datos artificiales. Mire que ya nos pone, bueno, los datos en puntos son los datos y el rojo el regresor.
en la línea recta que los aproxima. Es así vemos cómo uno puede graficar primero los datos, establecer el dominio de graficación. En realidad uno debería primero establecer el dominio de graficación, control X, y aquí ponerlo de primero cuando uno va a graficar. De hecho, empezar también el gráfico antes del dominio de graficación, empezar el gráfico estableciendo el título del gráfico. Bueno, pues con plt.title, y le pones el título como una cadena de caracteres, y es, bueno, pues datos, bueno, pues modelo lineal o regresor lineal. Entonces gráfica de datos artificiales y el regresor lineal asociado a estos datos. Entonces así le ponemos título. Entonces, como que un gráfico, uno le tiene que dar un título, le va a denotar los ejes. Entonces, bueno, pues denota los ejes, control X, le da título, denota los ejes y establece el dominio. Entonces aquí establece el dominio de graficación, y luego también puede determinar el rango de acuerdo a los datos. Ese también lo podemos hacer de manera análoga, de pronto con C, D igual a, y de manera análoga copias este. Entonces aquí le ponemos control C y aquí lo copiamos para que vaya del mínimo del arreglo Y de las etiquetas al máximo del arreglo Y de las etiquetas, y así ya tengamos el rango. Y después ya le dices, bueno, y el rectángulo de visualización, entonces va a ser con plt.axis el rectángulo de visualización, y lo controlas con una lista de Python que va con las abscisas, el intervalo para las abscisas y el intervalo para las ordenadas. Mira cómo te queda ya todo más organizadito. Entonces aquí es defino el rectángulo de visualización, y después de que uno tiene un rectángulo de visualización, grafica los datos, después grafica el regresor, después le pone cuadrícula, después le pone la leyenda, después sale el gráfico, y ya por último plt.show. Y ya con eso miren cómo queda un gráfico tan completo que facilita la lectura a cualquier persona, y no ver que en realidad uno lo que está haciendo es poniéndole varios elementos al gráfico. Empieza poniendo un título, poniéndole los nombres a los ejes, estableciendo un rectángulo de visualización, graficando los datos, graficando el regresor, poniéndole cuadrícula, poniéndole las convenciones y guardando el gráfico, y ya finalizando o pidiendo que la grafique. Y esa es la manera como proponemos en esta didáctica que hagas los gráficos en Matplotlib, que sean fáciles para leer para todo el mundo, que vean el título, las convenciones, que se denote bien el modelo y los datos aproximados, y que los ejes tengan nombre X y Y, como usualmente se denotan los datos X y las etiquetas Y en esta teoría. Y así, bueno, lo que vamos a hacer entonces es, bueno, y ya construimos un modelo y lo graficamos, y también hacer predicciones con él, porque cada vez que lo construyes, él también lo que te pide Guerón es y haga predicciones. Bueno, pues entonces las predicciones usted las hace, pues en este caso, como el modelo es una función lineal, ese modelo nosotros lo constituimos hallando teta, y entonces ese teta pues simplemente se multiplica por cualquier vector de datos, y él me debe dar el Y. Entonces, de tal manera que recordemos que Y en una línea de texto se obtiene, recordemos que en este modelo la Y predicho, que lo escribimos con hat de sombrero, la predicción
se obtiene multiplicando el vector teta transpuesto, para que me quede horizontal, transpuesto, entonces transpuesto por producto matricial con el vector x sub b, o sea que el que tiene ya el término de sesgo, el número 1, de tal manera que, entonces, si seguimos eso para hacer predicciones, entonces dígame qué dato quieres que haga una predicción. Entonces, bueno, pues dígale que para un dato que, si los datos se están moviendo en el intervalo de más o menos de 0 a 1.75, por ejemplo, podríamos pedirle una predicción para un valor de x de 2. Entonces le dices, bueno, pues calculen la predicción, vámonos acá, calculemos la predicción, hagamos una predicción, y pues bueno, pues dame el dato. Bueno, pues el dato vamos a hacer, y es cuando x valga 2. A ver, cuando x valga 2 tenemos para cuando x valga .25, .50, tenemos cada una de las predicciones. Para .50 el regresor dice que la etiqueta debe ser más o menos 5,5. Sí, de hecho la podemos ver ahí. Y uno pues para hacer una predicción le calcula un vectorcito x sub b nuevo, un dato nuevo, pongámosle dato nuevo, y ese dato nuevo pues lo crea como un arreglo en NumPy, np.array, y a ese array le da, como ese tiene que ser un vector columna, entonces tiene una primera componente y una segunda para que sea un vector columna, y el primero tiene que ser el término de sesgo, el 1, y el otro es, quiero predecir en 2, por ejemplo, y para que él me dé la predicción en 2, y esa predicción en 2 debe ser más o menos un número cercano a 10, miren, según nuestro modelo. Bueno, entonces aquí tenemos ese, y ahora multipliquemos, ese es mi y, y ahora multipliquemos nuestra y. Uno podría hasta definir una función, el modelo, o regresor lineal, o regresor lineal, y el que le tiene que entrar, pues le tiene que entrar el dato x, y que va a retornar el return, va a retornar a la etiqueta. Entonces bueno, pues, pero ¿quién es y? Pues y se obtiene tomando a teta. Teta lo teníamos como un vector columna, entonces lo transponemos, entonces es teta transpuesto punto t y punto dot, para que sea un producto matricial con el vector x que le entreguen. Entonces así, ya cuando llamas ya creaste la función y ahora la vas a llamar, la función se llama regresor lineal, la llamas y la evalúas en el vector x sub b, dato nuevo que acabas de crear, control C, control V, y la evalúas ahí, y él ya te entrega, nos debería, bueno, pero no le pedimos que retornara cuando la creamos, retorne y, efectivamente, y ahora sí, mire que nos entrega un valor casi 10 como esperábamos, sí, porque para 2, según vemos en el gráfico, nos debe dar un valor casi de 10. Efectivamente vemos que el regresor nos entrega un valor de casi de 10. Entonces así lo pusimos a predecir. Entonces que Geron nos muestra en su metodología que usted puede crear unos datos artificiales. Entonces creación de datos artificiales, creación de datos artificiales en este aprendizaje supervisado, utilizando el generador de números aleatorios de NumPy, que asociado al módulo random de NumPy, para crear unos datos que distribuyen normal y un ruido gaussiano, es decir, un ruido que distribuye acampanado o distribuye normal. Entonces, a lo que lo creas, a esos vectores de datos X le concatenas un vector de unos por lo del término de sesgo, para con la fórmula cerrada entrenar el modelo, y cuando lo tiene entrenado graficar el modelo y los datos y ver efectivamente gráficamente que los datos si se acomodan al predictor,
si se comportan como el predictor o el predictor si los está reflejando, porque los datos muestran un comportamiento creciente a medida que X crece, y el regresor también hace lo mismo. Y después hacer una predicción, en ese caso definimos una función predictora para que cuando le entregue el dato nos entregue la etiqueta Y. Y así vemos que efectivamente da lo que esperábamos gráficamente en nuestra predicción para el dato. Hasta ahí tenemos lo que Guerrero nos propone en cuanto a cuando lo creas, pero que también el regreso lineal lo podemos hacer con sklearn. Entonces dice, bueno, pues from sklearn.linear model, del módulo para modelos lineales, importa a la clase linear regression. Creo que es así. Vamos a ver si el nombre sí está bien. Dice que no. Entonces debe ser linear regression. Vamos a ver si así. También dice que no, que hay un problemita. Pero es que las clases se escriben en capital letter. Es decir, si son nombres compuestos, empezamos con letra linear regression, así, con letra mayúscula, y ahora sí. Entonces se llama linear regression. Capital letter al inicio mayúscula y el resto en minúscula para los nombres de las clases en Python. Entonces ya tenemos la clase, ahora la instanciamos, queremos un regresor lineal, lo vamos a llamar así, y cogemos a la clase linear regression con doble S y la instanciamos. Cuando la instanciamos ya luego le decimos entrene. Bueno, pues cogemos al regresor lineal, o sea, tomamos un nombre y le aplicamos el método fit dándole dos datos, así, los datos X y Y, ya no con el vector B, los datos originales, ya no con el término de sesgo, la concatenación con el vector de unos, no, ya no. Y ya con eso él me instancia y me da este mensaje diciéndome que sí, que ya entrenó, que ya aprendió a predecir. Y ahora, después de que aprenda a predecir, pues le decimos, bueno, ahora hágame la predicción. Bueno, pues entonces al regresor lineal, entonces tomas su nombre, le embarcas el método predict y le das el xnew, el xb dato, control V, para que él haga la predicción sobre él. Entonces él nos dice, bueno, la predicción sobre él nos lo da de esa manera, pero es que se lo dimos de una manera, ese x nuevo en realidad era, simplemente necesitamos ponerle np.array, porque este entrenó ya no con arreglos que tienen el 1, sino con arreglos que tienen arreglo 2 dimensional, que nada más tiene que tener el dato X sin el término de sesgo. Entonces así, mire que nos predice, vamos a ver, np.array, aquí nos dice que no lo acepta así. Ese dato X en qué forma lo había creado antes, miremos acá, miremos cómo nos quedaba esos datos X que eran arreglo 2 dimensional, y aquí vemos que por ejemplo X de 0, el primero, es un array, pero un arreglo 1 dimensional. Entonces para que él prediga no tiene que ser 2 dimensional sino 1 dimensional. Entonces le quitas uno de los corchetes porque no lo necesita 2 dimensional, y aquí el array, np.array, tiene que ser la notación de función, aquí donde cierra la función predict, y aquí nos muestra todavía que hay más errores, que él espera un arreglo 2 dimensional y le entregaron uno dimensional, porque Sklearn siempre va a querer que sea 2 dimensional. Si le vamos a escribir aquí otro corchetico, y ahora sí, entonces miren que nos da la misma predicción, pero entonces Sklearn siempre va a querer que le entregue los datos sin el vector de sesgo, pero un arreglo 2 dimensional, y él te entrega una predicción como un arreglo en NumPy 2 dimensional. Miren que aquí con el número casi 10 como nos había dado la predicción antes. Entonces nos da la misma predicción que antes, solo que
ya utilizando la clase de Linear Regression del módulo Linear Model de Scalar. Así vemos que nos da la misma predicción y vemos la potencialidad entonces de Scalar para hacer todo eso. Y aquí ya esta parte ya la podemos quitar. Bueno, así ya nos quedó la práctica. No olviden pues suscribirse a mi canal para seguir en este aprendizaje importantísimo de la ciencia de datos que tanto sirve a tantas disciplinas como la economía, la matemática, a nivel empresarial tiene muchos aportes, y a nivel investigativo, en el caso de nuestro grupo de investigación Antes que mire a su cielo, danos también tu like o tu dislike para que podamos cuestionarnos sobre nuestra manera de estar dando esta didáctica de ciencia de datos e irla mejorando cada vez más para el servicio de las personas que lo requieren aquí en el Bajo Cauca y en todo el mundo. Muchas gracias.